Hola, hola, ¿qué tal, maestras y maestros? Yo soy el profe Jesús, esto es Docente Comparte. En esta ocasión estaremos trabajando con los aprendizajes clave, específicamente con el campo formativo Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social en la materia de Historia. Antes de iniciar, pues agradecerle a todas y todos los que ya están suscritos al canal. Asimismo, aprovecho pues para enviarle un cordial saludo a todos y todas las maestras y maestros que nos acompañan desde los grupos de WhatsApp de Olimpo. Sí, muchísimas gracias. Pues vamos a entrar en materia, compañeras y compañeros. Primeramente, lo que nos indica este material de los aprendizajes clave, pues comienza con la historia en la educación básica. Dice que la historia estudia el cambio y la permanencia en las experiencias humanas a lo largo del tiempo en diferentes espacios. ¿Cuál es el objetivo de la historia en la educación básica? Pues es el estudio de la transformación de la sociedad y la experiencia humana en su tiempo, y se basa en los resultados que han generado la experiencia de todas las generaciones que nos han antecedido y han dejado huella en la humanidad. Ahora vamos con los propósitos generales de la historia. El número 1 es pues que se desarrollen las nociones del tiempo y del espacio para la comprensión de los principales hechos históricos nacionales e internacionales. El número 2, pues que se utilicen fuentes primarias y secundarias para reconocer, explicar y argumentar hechos y procesos históricos. Más adelante vamos a ver cuáles pueden ser estas fuentes. Número 3, explicar características de las sociedades del pasado y hacerse consciente de sus propios procesos de aprendizaje. Fíjense aquí qué interesante, aquí vamos viendo cómo esta materia, lo vamos a ver también más adelante, se relaciona con otras. Otro de los propósitos generales es valorar la importancia de la historia para comprender el presente y participar de manera informada en la solución de retos que tiene en la actualidad nuestra sociedad. Y también, pues, desarrollar valores y actitudes para el cuidado del patrimonio natural y cultural como parte de su identidad. Si ustedes lo observan, estos propósitos generales, lo vamos a ver más adelante, nos van a apoyar mucho en ver de qué manera hay que trabajar, cuál va a ser el enfoque didáctico y de qué manera hay que evaluar esta materia para lograr estos propósitos generales. Ahora bien, pues vamos a estos propósitos generales, el libro de aprendizajes clave los separa por nivel educativo. Vamos a darle lectura a los de primaria. Primero, para primaria, uno de los propósitos es entender la importancia de aprender historia y cómo se construye el conocimiento científico. Es importante que los alumnos sepan por qué aprendemos historia. Sí, también ubicar en el tiempo y el espacio los principales procesos históricos de México y el mundo y relacionar acontecimientos o procesos del presente con el pasado, comprendiendo la sociedad a la que pertenece. Sí, fíjense qué interesante este propósito de la primaria, ¿no? El que los niños entiendan que lo que estamos viviendo ahora, pues está derivado de lo que sucedió en el pasado. Sí, lo vamos a ir abarcando más adelante. Otro de los propósitos de la primaria, pues es comprender causas y consecuencias en los cambios, permanencias que hay en los procesos históricos, argumentando y que sus argumentos pues sean en base a las fuentes. Ya lo veíamos anteriormente, ¿no? Tanto primarias como secundarias. Lo vamos a ver más adelante. También otro propósito es reconocer la importancia de comprender al otro para fomentar el respeto a la diversidad cultural a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo desde nuestro punto de vista contemporáneo, pues establecer juicios de valor sobre cómo era la vida del pasado, pero conforme vamos a ir avanzando en el desarrollo de este tema, vamos a ir viendo de la importancia del respeto al otro en la historia. También otro de los propósitos es reconocer que valorar y cuidar el patrimonio natural y cultural, pues favorece la identidad de todas y todos. Ahora nos vamos a ir con los propósitos para la secundaria. El primero de ellos es comprender en qué consiste la disciplina histórica y cómo se construye el conocimiento histórico. También ubicar en el tiempo y el espacio los principales procesos de la historia de México y el mundo, así como los cambios, permanencias o situaciones que sean simultáneas, ¿verdad? Estos son algunos de los factores que se estudian también aquí. Asimismo, pues el analizar las fuentes históricas para argumentar y contrastar
diferentes versiones de un mismo acontecimiento. Qué interesante es esto, ¿verdad? Que trabajemos con nuestros niños, niñas y adolescentes, el trabajo de investigación en el que podamos contrastar las diversas posturas de un hecho o un proceso histórico. Otro de los objetivos de la secundaria es investigar causas de diferentes problemas de México y el mundo para argumentar su complejidad y dinámica. Y desde luego también está presente en la secundaria el valorar el patrimonio cultural y natural, reconociendo la importancia de su cuidado y preservación a futuras generaciones. Esto también es importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas nuestros alumnos, al igual que todos nosotros, pues estamos formando la historia, ¿verdad? Ahora vamos a entrar de lleno con el enfoque pedagógico. El enfoque pedagógico de la historia nos dice pues que hay que analizar el pasado para encontrar explicaciones del presente y entender las causas del actuar de las civilizaciones. O sea, una vez que analicemos esta situación, pues va a ser más sencillo vislumbrar un futuro mejor y por qué las decisiones que se tomaron en el pasado pues han repercutido, incluso siguen repercutiendo en nuestra vida futura. También parte del enfoque pedagógico pues es encaminarse a un aprendizaje que reflexione sobre el pasado para responsabilizarse y comprometerse con el presente. Ojo, fíjense, aquí nos habla mucho en estos dos partes del enfoque. Ya estamos viendo cuál es la línea del trabajo con la historia, pues es reflexionar sobre el pasado y ver de qué manera el pasado está influyendo o influyó en la vida que tienen nuestros niñas, niños y adolescentes y jóvenes. ¿Para qué? Pues para que le encuentren un sentido. De ahí lo que veíamos con antelación en otro de los videos, ¿no? Sobre la cognición situada. Si ustedes lo recuerdan, pues era esto, ¿no? Encontrarle un sentido a lo que estamos viendo, a lo que estamos trabajando, que para nuestros alumnos sea algo que sea parte de su cultura y de su vida social. También parte del enfoque nos dice que hay que dejar atrás una enseñanza, ojo con esta, es clave. Dejar atrás una enseñanza centrada en la repetición de hechos, lugares y personajes históricos. Esto, fíjense, viene a reforzar lo que vamos a ver al final con la evaluación, y si ustedes lo analizan, pues está empatando tanto los propósitos de la primaria y la secundaria como los propósitos generales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la repetición está muy separada de lo que es la comprensión, la reflexión, el análisis de la causa, el análisis de las consecuencias, etcétera, ¿verdad? Y en parte del enfoque pedagógico también nos dice que el desarrollo del pensamiento histórico favorece la ubicación espaciotemporal, la contextualización, la multicausalidad, los cambios, las permanencias, las vinculaciones que están sucediendo o sucedieron en los diferentes hechos o procesos históricos. También nos pide este enfoque pues que dejemos atrás una enseñanza centrada nuevamente en la repetición de hechos, lugares y personajes históricos y que vaya más allá, ¿no? Que trascienda de la repetición a la comprensión y a estos aspectos que vienen aquí, ¿no? Al análisis basado en una contextualización, en un análisis a los cambios que se han sucedido, las permanencias, la vinculación, o sea, para ver qué cosas siguen, qué cosas sí cambiaron o cómo están vinculadas, ¿verdad? Ahora, ahí el enfoque pedagógico hace ahí unos pequeños comentarios respecto al rol del profesor. Nos dice que el profesor debe, pues su papel es favorecer la comprensión del presente, considerando las experiencias del pasado, reconociendo la transformación de las sociedades y que las personas son promotoras del cambio a partir de la toma de decisiones y participación responsable. Es decir, esto se relaciona con los propósitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros como profesores fungamos como un medio para que nuestros niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan tomar decisiones y puedan resolver los problemas que se presentan en la sociedad. Por ejemplo, voy a mencionar uno, el cambio climático. Sí, si bien está muy relacionado con las ciencias naturales, con la biología, pues es un problema histórico y ellos con sus decisiones responsables pueden establecer cambios, ¿verdad? Porque pues a fin de cuentas ellos son los medios para lograr el cambio en la sociedad. El enfoque pedagógico, en lo que se refiere al rol del profesor, habla de una metodología de trabajo que establezca relaciones entre el presente y el pasado.
Sí, por ejemplo, en los libros de historia, cuando comienza el bloque, viene una imagen. Generalmente es un dibujo o una pintura. Ahí lo que podemos hacer es, hay ocasiones en algunas lecciones donde se ven unos castillos, por ejemplo, o se ve un mercado. Ahí es donde podemos hacer la relación. Miren, aquí, ¿qué está pasando en esta imagen? Ah, pues es un mercado. ¿Qué están comprando? ¿Cómo van vestidos? ¿Quiénes están en el mercado? ¿Cómo es el mercado? Ahora, ustedes, ¿cómo lo hacen ahora? ¿Cómo le hacen ustedes para para comprar sus víveres, ¿no? Y ahí empezamos estableciendo relaciones del presente y del pasado. Igual, en la forma en la que vivían, por ejemplo, las civilizaciones antiguas de Mesoamérica. Se me ocurre, ¿no? ¿Cómo es que ellos vivían? ¿Cuáles eran sus actividades principales? ¿Qué sembraban ellos? Sí, igual con las civilizaciones antiguas de Medio Oriente, ¿no? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo es la nuestra? De todo lo que voy a relacionar ambos temas, tanto las civilizaciones antiguas de Medio Oriente como las civilizaciones de Mesoamérica y andinas. ¿Cómo es que las cosas que ellos hacen, nosotros rescatamos todos esos inventos y esa herencia que nos transmitieron a través de las generaciones? Y cómo es que nosotros ahora lo vivimos, por ejemplo, la escritura, ¿no? Ya ven que en esta parte de la historia, en sexto grado, viene la escritura. ¿Cómo es que ellos escribían? ¿Cómo es que nosotros escribimos ahora? ¿Verdad? Bueno, esa es una manera en la que podemos ir relacionando el presente y el pasado de tal forma que el alumno pueda establecer comparaciones y que sean más significativas para él. Bien, también como parte del rol del profesor, pues nos sugiere realizar preguntas detonantes, valorar continuidades o semejanzas, ubicación temporal y espacial de los procesos y hechos, o sea, recuerden que vienen las líneas del tiempo, expresión de puntos de vista argumentados, analizar y comparar información de diversas fuentes. Para nosotros como docentes, pues es ser gestores del aprendizaje, como estableciendo vínculos entre el aprendizaje esperado o contenido, materiales educativos y los aprendizajes previos que los niños y niñas ya tienen. También nos comenta este enfoque pedagógico que la evaluación no es una medición de la memoria, sino es un proceso permanente para valorar avances, fortalezas y áreas de mejora. También nos habla de la importancia de la autoevaluación y la coevaluación, que también se sugieren para la evaluación de la historia, pues así el alumno va a identificar sus propios procesos y sus compañeros en la coevaluación pues van a ayudar a la mejora, ¿verdad? También nos comenta que la historia guarda relación con lengua materna, en este caso español. ¿Por qué? Pues porque nos habla de habilidades de consulta, habilidades de interpretación de textos, de expresión oral y de expresión escrita. Con geografía guarda relación, ¿por qué? Pues la noción de espacio, del medio ambiente y el espacio geográfico, cómo es que se ha transformado y ha cambiado. Respecto a las artes, pues el análisis de imágenes o manifestaciones artísticas y culturales, recuerden, en los libros de historia, al menos en primaria, también se maneja cómo era la vida y la cultura de las personas en ese determinado momento o espacio que se está trabajando. En las matemáticas, ¿cómo? Pues como una herramienta para medir el tiempo, con el uso de gráficas y de estadísticas. También en eso nos apoya y está relacionada la historia con las matemáticas. Y en el cambio, en el área de formación cívica y ética, pues está relacionado sin duda con la diversidad cultural, con la identidad, con el respeto a la forma de vida, con los derechos humanos y la participación en la resolución de problemas. Por ejemplo, bien importante cuando analizamos todas estas etapas históricas, al menos en la primaria, les podemos hacer las preguntas a los alumnos. ¿Qué derechos tenían los niños en esas épocas, ¿no? Las mujeres, ¿cómo los vivían y qué derechos se tienen ahora? Ahí ya podemos entrar en ¿consideras justo? ¿Por qué crees tú que hacían esto, que tomaban estas decisiones? Y ya ellos, en base a lo que ya leyeron, ya investigaron, ya trabajaron, podrán decir, no, pues es que ellos consideraban que la mujer tenía este rol por esto, ¿no? O el hombre tenía este rol por esto, y ya pueden emitir su juicio desde un punto de vista, digamos, contemporáneo en el que contrasten la situación actual con la situación pasada. Ahora vamos con otro tema bien interesante que viene en este libro de aprendizajes clave en el área de la historia, que son las UCA, que son las unidades de construcción de aprendizaje.
Sí, es parte del trabajo con la historia. Nos dice que las unidades de construcción de aprendizaje constituyen una propuesta didáctica central del trabajo con la historia. Su objetivo es profundizar en el estudio de algún tema propio del programa y consisten pues en ejercicios de investigación individual y colectiva que los estudiantes van a desarrollar de manera sostenida por un larguito tiempo. No van a estar trabajando y va de la mano. ¿Cuáles son las fuentes para trabajar estas unidades de construcción de aprendizaje? Pues documentos escritos, imágenes, vestigios materiales, testimonios orales, huellas en edificios y paisajes. Aquí nos comenta, ya lo veíamos, pues que las UCAS se trabajan de manera paralela de acuerdo al grado cursado. O sea, cada grado tiene sus unidades de construcción de aprendizaje desde cuarto en adelante, desde luego, ¿verdad? Y van a ser una base para la reflexión del proceso. Sí, van a ser la base para la construcción del proceso. Para el desarrollo de estas unidades se propone lo siguiente. Desde luego, pues ellos nos sugieren pues trabajar un cronograma de actividades para los estudiantes, para que los estudiantes pues sepan cómo vamos a estar trabajando. Recuerden lo que ya lo habíamos visto en otros videos sobre la relevancia de que nosotros al inicio de un periodo escolar pues les expongamos o socialicemos con nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes qué temas vamos a abordar y en qué momentos, ¿sí? Después de eso, pues que definamos cuál es el problema o la situación que se va a atender, que se describa el producto que se va a desarrollar y cuáles son los objetivos que se plantean. Nuevamente, pues aquí está esto importante, ¿no? De la relevancia de expresar y analizar cuáles son los aprendizajes que se esperan lograr. Después, pues vamos a definir la organización del trabajo, si va a ser individual, colectivo, en plenaria o en qué momentos nos vamos a estar moviendo entre esas tres formas de organizaciones de trabajo. Luego vamos a usar la información a partir de búsqueda, selección, recopilación, análisis y síntesis. Se va a utilizar esa información ¿para qué? Pues para desarrollar un producto. Y finalmente, pues presentar al grupo sus conclusiones, sus reflexiones y llegar a una retroalimentación y desde luego a una evaluación. Respecto a estas unidades de construcción de aprendizaje, aquí vamos a ver cuáles son para los grados. Sí, aquí vamos a ver, son 2 para cada grado, empezando en cuarto de primaria. En cuarto de primaria, la unidad de construcción de aprendizaje son Yo también tengo una historia y la evangelización de la Nueva España. Pues ustedes lo ven, está bien relacionada pues con el tema, con los temas históricos que se abordan en cuarto. Para quinto, pues son los autores y proyectos de la independencia de México. Y también de quinto, perdón, ¿qué papel desempeñó mi región en la revolución? Bien importante, ¿no? Para ir desarrollando lo que es la identidad. En sexto están las civilizaciones originarias y caballeros y cultura caballeresca. Si ustedes lo analizan, son temas que además les pueden ser bien llamativos a nuestros alumnos y alumnas y nos van a ser de gran relevancia para abordar los demás aprendizajes esperados. Ahora en secundaria, para primero de secundaria, las unidades de construcción de aprendizaje son las siguientes. La independencia de las 13 colonias de Norteamérica y los guetos y campos de concentración y exterminio. ¿Por qué? Pues recuerden que son los temas que se abordan en primero de secundaria, estas etapas históricas, y pues para nuestros niños, niñas, adolescentes, les va a llamar muchísimo, les va a motivar el trabajar estas temáticas. Y en segundo de secundaria, la vida urbana de Mesoamérica y la vida cotidiana en la Nueva España. En tercero de secundaria está la Revolución Mexicana y la década de los 1960, progreso y crisis. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las orientaciones didácticas para el trabajo con la historia? Muy de la mano del enfoque. Muy importante, aquí hace mucho énfasis que el estudiante no va a ser receptor. Será partícipe de la materia y de ahí pues está la propuesta de estas unidades centrales, ¿verdad? El planteamiento de preguntas pues debe ser acorde a la complejidad del grado escolar en el que estamos. Las actividades deben de estar centradas en que los estudiantes hagan, que sean ellos los que estén trabajando, que no sean meramente espectadores. ¿Para qué? Pues para que comprendan la realidad y pues pueden ser actividades individuales o colectivas. Algunas fuentes recomendadas pues son materiales, fuentes escritas, fuentes iconográficas, fuentes orales y ahora
pues las fuentes digitales. Aquí nos sugiere algunas herramientas para el trabajo de la historia o recursos, ¿verdad? Los cómics, visitas a museos o sitios arqueológicos, visitas virtuales, uso de tecnologías digitales, debates, actividades lúdicas, estrategias de lectura, estrategias gráficas, preguntas orales o fuentes orales, perdón, iconográficas, estadísticas, esquemas, caminatas por lugares de interés histórico, líneas del tiempo y desde luego estas UCAs y los mapas. Hay muchísimos más, ¿verdad? Están los organizadores gráficos, etcétera, que nos pueden ser bien útiles para el trabajo de la historia. Sí es bien importante que los tengamos en consideración para, pues para establecer cambios. Acuérdense que parte del objetivo de este canal es transformar nuestra práctica docente. Y qué mejor que comenzar con esta materia que es un auténtico reto, que es el transformar nuestras clases de historia, los que tenemos, por ejemplo, primaria, que abordamos la historia. Qué importantísimo sería transformar estas clases y que nuestros alumnos puedan decir que también les agrada la historia. Sí, que son temas súper importantes si los vemos desde este punto de vista que nos sugiere este libro de aprendizajes clave, también se hacen interesantes y motivantes, ¿verdad? Bien. ¿Cuáles son las sugerencias de evaluación para esta asignatura? Desde luego, pues nos comenta, antes de arrancar y entrar de lleno con esas sugerencias, pues nos dice que la evaluación, acuérdense, es un proceso formativo que contribuye a la mejora del proceso. Para nosotros como docentes, ¿por qué? Pues porque la evaluación es la que nos permite reflexionar sobre las prácticas que estamos llevando a cabo, y para los estudiantes, ¿por qué? Porque la evaluación les va a permitir pues, reflexionar sobre su proceso y sobre su metacognición. Entonces podemos comentar que la evaluación debe ser continua y permanente y es formativa, y su referencia deben de ser siempre pues los aprendizajes esperados. Ahora bien, aquí nos comenta que la evaluación es contraria, ojo, contraria al examen como único instrumento de medición. Sí, o sea, aquí desde luego está bien enmarcado que debemos de dejar esas prácticas en las que el examen es el todo. Sí, se propone una evaluación sumativa, la autoevaluación y la coevaluación. Aquí nos sugieren algunos que son la rúbrica, el portafolio, el diario de clase y desde luego la observación. ¿De qué? La observación del alumno en debates, en trabajos individuales y en equipos. Ya estamos aquí, te recomiendo, si no los has visto, aquí van a estar apareciendo, déjame lo voy a registrar. Aquí van a estar apareciendo la recomendación del video de las estrategias e instrumentos de evaluación, donde entramos un poquito más de lleno y explicamos de manera muy concreta cómo hacer o cómo trabajar de una manera más adecuada el portafolio, la rúbrica y el diario de clase, y también la observación. Sí, te lo recomiendo muchísimo para que lo puedas integrar en tus maneras en las que evalúas la clase. Ya estamos por terminar. Esto es así a grosso modo lo que incluye el libro de aprendizajes clave en este campo formativo en la materia de historia. Te agradezco que hayas llegado hasta acá. Muchísimas gracias a los que le están dando like a los videos, a los que se están suscribiendo. No olviden seguirnos en las redes sociales, por ahí estamos en Facebook, ahí también están estos videos y algunas preguntas que nos pueden servir para prepararnos para los diferentes procesos de evaluación. En los próximos videos que vamos a estar trabajando, bueno, pues vamos a seguir retomando aprendizajes clave. En esta ocasión vamos a trabajar con geografía y con esta lectura que se llama Instrumentos de Evaluación para centrar el aprendizaje de los estudiantes, tanto en ciencias sociales, geografía e historia. De ahí que decidí comenzar con esas materias de aprendizajes clave para luego cerrar con este tema que también es parte de la guía para la promoción. Sí, maestro, maestra, te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Suscríbete, dale like. Recuerda que aquí en la descripción del video está esta presentación para que la descargues, y el plan de estudios también va a estar ahí subrayado por si lo quieres leer ya con más calma, para que lo descargues y lo puedas leer. Si hay algún problema que no puedes descargar alguno de los materiales, pues haznoslo saber a través de las redes sociales y ahí con mucho gusto te lo podemos compartir.
Muchas gracias y síganse cuidando. Estamos en contacto y en el próximo video nos vemos.